Bueno, familia, entonces vamos a nuestra Biblia y vamos a abrirla ahí en 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, entonces vamos a terminar el capítulo. Hoy vamos a estudiar solo el 10, ¿ya? Para recordar que esta segunda carta de Pablo a los Corintios tiene la finalidad de un poco responder, o más bien presentar una no defensa personal, pero sí una defensa al ministerio de Pablo, que ha sido atacado por algunos hombres que han incitado a la iglesia de Corinto también a ponerse contra el apóstol Pablo. Y eso es lo que finalmente Pablo escribe en la segunda carta, es como que abre su corazón a la iglesia de Corinto. Y vimos nosotros la semana pasada, bueno, 2 capítulos, el 8 y el 9, hablan de más o menos lo mismo. Estuvimos viendo, ¿cierto?, esta ofrenda que la iglesia de Corinto, motivado por el amor y por el Espíritu Santo, puso en su corazón el poder dar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando dificultades, que estaba pasando pobreza. Y entonces varias iglesias quisieron participar luego de que Corinto también pudiera participar. O sea, los corintios fueron de ánimo a otros. Sin embargo, la ofrenda de los corintios se había demorado un poquito, y lo que Pablo principalmente hace en el 9 y en el 10 es exhortarlos un poco a que, bueno, lo que ellos pensaron hacer puedan terminarlo. ¿Sí? Entonces, también vimos el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que fueron iglesias súper pobres, pero pobres, pero de su pobreza dieron mucho más, aún más de lo que se esperaba, aún más de sus fuerzas. Consideraron ellos un privilegio el poder dar. Y es muy importante, familia, esto, entenderlo como algo importante, que cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, cuando el Señor ha impactado nuestro corazón, nuestra vida, cuando la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestra vida, entonces es espontáneo el participar, es espontáneo la adoración, es espontáneo el participar, el querer tener este privilegio de servir al Señor. Servir al Señor es un privilegio, no una carga. Es un privilegio enorme, y y nosotros los que lo hacemos por amor al Señor, y no es carga para nosotros. No es carga, es una necesidad que hay en nuestro corazón de poder servirle al Señor realmente y aprovechar el tiempo, aunque uno a veces dice, parece que no, parece que el Señor quiere que haga esta otra cosa, pero cuando Dios te ha llamado realmente, te centra y te dice, no, o sea, yo te llamé y tú dependes de mí y yo voy por ti. Y me encanta porque las iglesias de Macedonia fueron una muestra del amor derramado hacia ellos, y ellos lo llevaron a cabo, y a través de la ofrenda que ellos dieron fue la muestra, la evidencia de esa gracia que ellos habían recibido. Entonces Pablo también le dice que, aprovechando de esa ofrenda de amor, los usó de ejemplo para estimular a los corintios para que esa ofrenda finalmente sea dada, sea entregada, considerando el gran don inefable que el Señor nos ha entregado a nosotros, ¿verdad? O sea, Dios nos ha dado su don inefable. Él nos ha entregado, Él nos ha regalado a nosotros. ¿Cómo no compartir lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, verdad? Y tenemos el Evangelio. Él nos ha dado el Evangelio del reino. Y es algo que nosotros también tenemos que entregar a otros. Ahora, el capítulo 10 empieza un poco en el 10 y 11. También los capítulos siguientes en general vienen como a Pablo, como a un poco, no a defenderse él, sino a defender la obra de Dios a través de su ministerio. Porque habían personas, como ya les mencioné, que
estaban acusándole a él de no ser un verdadero apóstol. Le estaban acusando de tener una doble personalidad. Estaban acusándolo de que él no era respetable porque tenía un físico bastante débil. Entonces lo que la gente, muchas de estas personas hacían era, Pablo escribe súper fuerte en sus cartas, pero cuando está con nosotros no es fuerte. Porque claro, él de apariencia era una persona bastante débil de apariencia. Pablo no era una persona que aparentara una autoridad así como física, que fuera una cosa que físicamente fuera un hombre que se impusiera, por decirlo de alguna manera, que intimidara. Pablo para nada, era muy pequeño, se dice que era de nariz como de águila, así curva, se dice que tenía los ojos saltones, se dice que tenía una voz delgada, se dice que era una persona así. Entonces su físico era débil. Entonces muchas acusaciones enfrenta Pablo de las personas. Y ¿sabes qué? Es triste porque que un hombre de Dios, un hombre como el apóstol Pablo, haya enfrentado acusaciones desde dentro de la iglesia, desde personas que vienen a influenciar, es triste pero esperable. Es triste pero esperable. Es esperable que en el ministerio las personas, que Satanás use personas para tratar de desanimar a los hombres de Dios. Eso es algo que vemos. Eso es algo que incluso el Señor advirtió. A veces los enemigos son de afuera, pero muchas veces son de adentro, ¿no? Entonces, estas acusaciones que le dan a Pablo, a un hombre que entregó su vida a Cristo, un hombre que entregó todo por los corintios también. Recordemos que él no le fue gravoso, él trabajó cuando llegó a Corintio. Entonces, eso es interesante. Y otra cosa importante también, las críticas van a venir, pero no te pueden detener. O sea, Pablo no se detuvo en las críticas. Y esto también es importante. Si yo pienso que no me van a criticar, debo dejar el ministerio. Porque el ministerio va a estar lleno de críticas. Pero las críticas no te dejes amedrentar por las críticas. No debemos de dejarnos amedrentar por las críticas. Nosotros debemos de, como pastores y ministros, los que estamos en el ministerio, vamos a tener que tomar decisiones muchas veces. Tal vez esas decisiones van a ser molestas para algunos, o para otros no. Va a haber crítica por qué no tomamos cierta decisión u otra no. Siempre nos vamos a ir exponiendo al tomar ciertas decisiones. Vamos a tener que confrontar a veces, animar otras veces, exhortar otras veces. Pero algo que es importante, nunca se hacen las cosas con el ánimo de perjudicar al cuerpo de Cristo, sino con el ánimo de edificar al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace Pablo. Todo lo que él escribe, lo que escribió en la primera carta a los Corintios, que fue bastante fuerte, todo tiene el ánimo de exhortación, de animar, de crecer, de edificar, nunca de destruir. Nunca de destruir. Entonces, Pablo entonces, ante tantas acusaciones, lo que él va a hacer, no defenderse como de manera egoísta, no diciendo me tocaron el orgullo, entonces ahora me voy a defender, sino que lo que él va a hacer es defender el llamado que Dios le ha dado, el ministerio que Dios le ha dado, que no es un ministerio de hombre, sino es un ministerio de Dios. Eso es lo que él va a defender, que es un ministerio de Dios. Él no va a defenderse a sí mismo. Pablo nunca se ha defendido a sí mismo. Si hay algo que Pablo ha defendido es el Evangelio. Porque defendernos a nosotros mismos es una cosa muy egocéntrica, muy de orgullo. No necesitamos defendernos. Lo que sí necesitamos defender a veces es el llamado que Dios nos ha entregado, el ministerio que Dios nos ha dado. Ese es lo que va a hacer Pablo en estos primeros versículos, en estos capítulos que quedan finalmente. Entonces vamos a leer versículos 1, que dice así: Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre
y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente o valientemente, dice otra traducción, contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. O sea, lo primero que nosotros vemos aquí, y lo primero que Pablo menciona aquí, es que Pablo lo único que quiere es seguir el ejemplo de Jesucristo. Y creo que eso es súper importante, familia, y todos los que estamos en el ministerio. Van a venir críticas, van a venir un montón de cosas a tu vida, tal vez a ti mismo te han criticado, tal vez critican tu servicio, tal vez te menosprecian por tu servicio. Pero lo que te digo yo, que Pablo es un hombre que ha estado firme en seguir una cosa, el ejemplo de Jesucristo. Y esto es súper importante. Si nosotros nos sentimos intimidados por la gente o atacados por la gente, no te pierdas en centrarte en eso, no te pierdas en eso. Recuerda algo, aún esas cosas, aún las cosas contrarias, tienen por finalidad que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Nosotros tenemos que tener en mente, en corazón, una cosa: seguir a Jesucristo, seguir su ejemplo, seguir su vida, ser enseñados por Él, ser discipulados por Él. Y el Señor a veces va a usar estas cosas, ¿no? Estas cosas como hirientes, a veces en nuestra vida, para poder tratar con nosotros. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando recién el Señor me llamó al ministerio y Edgar partió a Cancún, o sea, partió a México Partió a México, pero no a Cancún inmediatamente. Él llegó a Mérida, estuvo por ahí un tiempo, y luego ahí entonces el Señor le abrió la puerta a Cancún. Pero yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo se lo comenté a Edgar. Edgar estaba muy contento porque él nunca me había dicho, pero tenía ganas de irse a misionar al campo misionero. Entonces él me dijo, qué bueno, me dijo, cuando yo le conté del llamado. Y entonces luego él me dejó. Recuerdo muy bien que Pastor José Carrasco en aquel entonces vino y Edgar y pusieron sus manos sobre mí y recuerdo que fue un momento muy especial en que entendí que el Señor me estaba llamando, pero en el camino uno comprende muchas cosas porque uno comete muchos errores. Pero una cosa que recuerdo, que cuando llegué a la iglesia, cuando el Señor me llamó y finalmente pastoreé la iglesia en Temuco, mucha gente se fue. Y eso era lógico, ¿no? Pero recuerdo haberme encontrado con una persona que estuvo y que se fue, y conversé con él y decía, le dije que volviera al Señor, y él me decía, no, me dijo, ya no pasa nada con Capilla, me dijo, y no pasa nada, no va a pasar nada con Capilla, dijo, y al final tú quedaste porque no había otro. Me acuerdo que eso me dijo, tú quedaste porque no había otro. Y fue como la tremenda bienvenida al ministerio y es un tremendo golpe al orgullo, al ego personal. Y eso se ha repetido por mucho tiempo. Muchas personas me dicen no. ¿Y sabes qué? El orgullo dentro mío decía, ¿qué se cree este? ¿No? Pero el Señor me enseñó, después de años, familia, no después de días, después de años, que una cosa tengo que tener claro, y es que debo seguir a Jesús. Y que todas las personas de alrededor son usadas para que mi vida sea moldeada conforme a Jesús. Aún ese golpe al ego de decir, te dejaron, ni siquiera te llaman, te dejaron porque no había otro. Y claro, tal vez en ese momento me acuerdo que Pastor José Carrasco, que ahora está
Centroamérica, me dijo, oró por mí y me dijo, tú lo vas a bendecir, Señor, así chiquitito como es. Dios no me dotó de un tremendo tamaño físicamente, pero ¿sabes qué? La presencia física, la apariencia física, es algo que no es importante para el Señor. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que mi vida refleje a Cristo. Si tu vida refleja a Cristo, hermano, no caigas en lo que muchas veces uno cae, de ese orgullo que viene, ¿cómo voy a ser menos que otro, verdad? Te digo algo, nosotros los pastores, los ministros, todos los que estamos en el ministerio, todos, necesitamos aprender lecciones de orgullo, de ego, y seguir a Jesús. En la Biblia vemos tantas veces equivocaciones, tantos errores por pensar que Dios usa algo que nosotros pensamos que es capaz de usar. Y creo que un buen ejemplo para eso fue Samuel cuando fue a buscar un rey sucesor para Saúl. Él estaba buscando un rey con una apariencia física conforme a la estampa o al prototipo de rey que tal vez todos tenían, ¿no? Alguien audaz, de cualidades, personalidad audaz, ¿no? De personalidad así como fuerte, de una apariencia física imponente, importante. Y estaba buscando entre los hermanos de ahí, de Isaí y toda la cosa, ¿no? Los hijos de Isaí, perdón. Y este pequeño David que estaba por allá cuidando las ovejas, que la verdad es que ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Samuel pensó que esas cualidades físicas eran importantes. Su apariencia era importante. Dios le dijo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? No me sirve ninguno de ellos que han pasado. Ninguno. Y entonces, ¿a quién van a buscar? A un pequeño, débil y despreciado David. Detrás del rebaño de su padre, escondido tras las ovejas, estaba siendo preparado para ser rey. ¿Y sabes qué? Esto me habla algo, familia. Tenemos jóvenes en la iglesia. Tenemos niños en la iglesia, pasando ya la edad preadolescente. ¿Quién sabe si alguno de ellos puede ser un nuevo David? Y necesitamos prepararlos. ¿Quién sabe que si detrás de esas ovejas hay un pastor, o más de un pastor, un misionero, un evangelista, un maestro detrás? Necesitamos instruirlos en la palabra de Dios, necesitamos prepararlos. Tenemos una gran responsabilidad, porque Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Vemos lo que está delante de él. ¿Cuántas veces me he equivocado por elegir por vista? Y te das cuenta que finalmente elegiste por vista y lo que elegiste no era lo que tú imaginabas que era. Dios había escogido a un pequeño debilucho detrás de las ovejas del Padre, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo importante en el ministerio. Dios no necesita gente que compita con Dios. Necesita gente que se humille delante de Él. Dios no necesita gente que se lleve la gloria a sí misma. Dios necesita gente que le glorifique a Él. Pablo no tenía
un físico imponente, ni una voz imponente. No era una voz fuerte. Recuerdo que también por ahí alguien me dijo, pero usted no predica, pastor, porque usted no habla fuerte, no grita, ¿sí? No soy yo ese, ¿no? No soy yo. Pero sé que Dios me usa como soy. Y Dios te usa como tú eres. No tienes que ser otro. No tienes que ser otro. Cuando David fue a luchar contra Goliat, él fue en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Saúl le dijo, David, toma, ponte mi armadura. No. Dios no necesita que tú seas como otro. Dios necesita que tú seas como Él quiere que tú eres. Y como tú eres, Dios te va a usar. Entonces, había un montón de gente en la iglesia de Corinto que se creían los apóstoles verdaderos porque tenían estudios, porque tenían estampa, porque tenían una apariencia física tal vez distinta, genial, más fuerte. Porque ellos sí parecían maestros, pero menospreciaban al débil, pequeño y de voz débil, el apóstol Pablo. Timoteo, un hombre débil, enfermizo, timorato, a quien Pablo le tiene que decir, no te vayas de donde estás, Timoteo, quédate ahí donde estás. Quédate donde estás. Esas son las personas que Dios usa. Así es que queremos servir al Señor. No te enfoques en lo que otros dicen, pero sí enfócate en ser ejemplo y en seguir a Jesucristo. Tú sigue a Jesucristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Sigue su ejemplo. Por eso Pablo me encanta lo que dice. Por la mansedumbre y benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy entre ustedes, ¿no? Pero osado para con ustedes estoy cuando estoy ausente, ruego que cuando esté presente no tenga que ser osado. Es decir, lo están acusando de ser débil. Pero él dice por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él sigue a Cristo. Él sigue a Cristo. Por sobre cualquier cosa. Y aunque es acusado por ser débil cuando está fuera de la ciudad de Corinto, y es acusado de ser osado cuando escribe las cartas, ¿ya? Está dispuesto a proceder resueltamente en ese asunto. Entonces, Pablo está siendo atacado por su físico, por su apariencia. ¡Qué locura! Pero créeme, así es el ministerio. Nuestro ego, el Señor lo va a tirar al tacho, a la basura. Y va a usar a veces hermanos para enterrar nuestro ego, para enterrar nuestro orgullo, con tal de que Él se vea más. Pero estaba resuelto Pablo a seguir el ejemplo de Jesucristo, un ejemplo de humildad, de amor, de mansedumbre, de ternura, de benignidad. Un hombre que mostró a Jesús como ejemplo en su vida. Versos 3, por favor, al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según
no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Al ataque que Pablo está recibiendo por ser débil, por tener una apariencia débil, está diciendo, la respuesta es, nosotros no respondemos ni usamos herramientas físicas. Tal vez Pablo está diciendo, tal vez no tenga las herramientas físicas. No las tengo, dice Pablo. No tengo esa gran prestancia de un apóstol, como muchos se imaginan los apóstoles. Yo no sé qué se imaginará la gente cuando dicen apóstoles. Estos pseudos apóstoles de hoy día. Los apóstoles eran del vulgo, comunes y corrientes, humildes, conforme al carácter de Cristo. Entonces, las armas de defensa de Pablo, está diciendo acá, no es una voz potente, no es una presencia física imponente. Las armas del cristiano y las armas de los siervos de Dios y de nosotros, los que trabajamos en el ministerio, simplemente son las armas espirituales. Esas son nuestras armas. No levantar la voz en Twitter, no levantar la voz en Facebook, no levantar una protesta en la plaza. Las armas de nosotros no son físicas, y las que usa Pablo no va a ir con la misma. Pablo no va a cambiar su tono de voz. Pablo no se va a aumentar el tamaño de su físico. Pablo no va a cambiar su forma de hablar. Esas son herramientas carnales. Aquellos predicadores que te hablan de una manera, suben al estrado y te hablan de otra, eso es una herramienta carnal. Pablo dice, yo no voy a usar esos. Tenemos un cuerpo físico, pero no vivimos para ese cuerpo físico. Dice Pablo aquí, andamos en la carne, pero no peleamos según la carne. No es carnal la lucha, dice Pablo. No es algo que tenga en mi repertorio. Dice, mis armas no vienen de mí. Esas armas y de los cristianos no vienen de nosotros. Esas armas las tenemos que tomar y son poderosas en Dios, destruyendo fortalezas. El terreno de lo espiritual no lo podemos pelear a combos y patadas, familia. No podemos pelear, la lucha no es contra físico. No podemos luchar a combos y patadas como muchos cristianos intentan hacerlo. Desde sus trincheras de Twitter con otro nombre para que no los identifiquen. Y tiran basura, armas carnales, porque hemos menospreciado las herramientas espirituales, que son las poderosas. Una voz fuerte no va a pasar nada. Una voz muy suave, con el poder del Espíritu Santo, con la oración y la palabra de Dios en su corazón, va a hacer mucho daño. La iglesia de este tiempo y muchos cristianos han tomado armas personales, armas carnales, y han menospreciado las herramientas espirituales. Y uno observa el Twitter inevitablemente y el Facebook de muchos cristianos, y es triste cómo confiamos en la carne y en las herramientas carnales y las tomamos, y no confiamos en las herramientas espirituales. ¿Cómo entonces enfrentamos las luchas? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Dice, llevando y sometiendo nuestros pensamientos
a la obediencia de Cristo, dice el verso 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nuestra mente, todo lo que pensamos, sentimos, lo sometemos a la obediencia de Cristo, castigando la desobediencia. Eso es vivir espiritualmente. Debemos someter todo nuestro pensamiento, todos nuestros sentimientos a la persona de Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo va a hacer. Y eso es lo que el Señor también me ha enseñado en todos estos años que no han sido fáciles, familia. Los que están dando un comienzo, y mi esposa misma sí lo sabe. Pero gracias a Dios que todo lo que ha ocurrido en el ministerio, todo lo que nos ha ocurrido como familia en el ministerio, todo nos ha servido para entender que el ego fuera. Seguimos a Cristo. Los egocéntricos no heredarán el reino de Dios, sino los cristocéntricos. Y a veces pensamos que estamos sometidos a Dios hasta que alguien nos hace algo. Alguien llamado hermano nos hace algo. Y nuestro corazón se duele. Pero después entiendes que es parte del trabajo de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y que simplemente tienes que servir. Aunque nadie se acuerde de ti después. Porque tú no sirves para el reconocimiento de la gente. Tú sirves para que un día el Señor te diga: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor no va a recompensarnos por el tamaño de la obra, por el tamaño de la que hiciste, sino porque lo que te mandó a hacer, hacerlo de manera fiel. Así es que Pablo está diciendo acá, él no va a usar las mismas herramientas, no va a usar las herramientas carnales para devolver algo. Él va a usar las almas espirituales. Versos 7 al 11. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta estando ausente, lo somos también en hechos estando presente. Hay una gran diferencia entre la autoridad humana, carnal, y la autoridad de Dios. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos y los religiosos tenían una autoridad. La gente los reconocía como una autoridad. Ellos eran los religiosos. Conocían al principal de la sinagoga. Ellos decían, este es un principal, esta es una autoridad. Pero eran autoridades carnales.
La autoridad de Dios es distinta. Y Pablo tenía sobre su vida la autoridad del Señor. ¿Cómo estaban juzgando a Pablo las personas? Según su apariencia. ¡Qué increíble! Hermanos juzgando a Pablo porque era físicamente de una forma. Es tremendo eso. Dios no me dotó de mucho tamaño físico. Me hizo apenas de 1,61. 1,62, no recuerdo. Así que no tengo ningún motivo de enorgullecerme por eso, ¿verdad? Pero qué tremendo es que la gente esté mirando en la iglesia según la apariencia. El pastor no tiene pinta de pastor. ¿Y cuál es la pinta de pastor? ¿Hay alguna pinta de pastor? Hay un problema si miras las cosas por la apariencia. Tendrías problemas con Juan el Bautista, de reconocer que Juan el Bautista era un hombre de Dios por su apariencia. Un hombre de pelo largo, de cuero, un cinto de cuero en sus lomos, comiendo raro y en el desierto. Lo más antiortodoxo posible. Miramos las cosas según la apariencia. Pablo tiene la autoridad de Dios, no una autoridad del hombre. No tiene un físico imponente ni una voz fuerte, pero tiene la autoridad de Dios. Y esa es la autoridad que todo ministro, que todos los siervos de Dios tenemos que buscar. No la autoridad física. Y entonces estas personas que juzgaban a Pablo por la apariencia decían, pero si cuando está con nosotros tiene una voz débil, cuando está con nosotros pareciera ser que no es apóstol porque habla apenas, o sea, parece que por carta es uno y en presencia física es otro. No, era el mismo. Escribía con la autoridad de Dios, eso era todo. Su presencia corporal era débil, su palabra era menospreciable, increíble. Eso pensaban estas personas, que sus cartas son duras y fuertes, dice el 10, pero la presencia corporal es débil y su palabra menospreciable. Se lo están diciendo a un apóstol de Jesucristo, así que te lo van a decir a ti si estás sirviendo al Señor. Eso es algo. Pero Pablo tiene aquí una advertencia que hacer. Hoy mucha gente tiende a pensar lo mismo. Que entre más fuerte hable el pastor, más autoridad tiene. Que mientras más apariencia física mejor tenga, si él tiene un buen traje y corbata, una buena voz, ese es un pastor de verdad. Ahí se tiende todavía a pensar eso. Hoy día todavía se tiende a pensar en esa autoridad. Mientras más reluciente su traje, más unción sobre su vida. Mientras habla más fuerte, más unción. ¡Qué equivocación, familia! ¡Qué tremenda equivocación! La autoridad de Dios no es así. La autoridad de Dios simplemente viene porque sigues a Jesucristo. Porque sigues a Jesucristo. Eso es todo. No hay más. Y Pablo entonces le tiene una advertencia a estas personas y le dicen, yo voy a estar presente y vas a darte cuenta que lo que escribo también lo voy a decir de manera personal. No gritando, porque Pablo no necesita gritarlo. Una persona que grita es porque ha perdido la autoridad.
Un padre que le grita a sus hijos, una madre que le grita a sus hijos es cuando ella ha perdido la autoridad. Porque si sus hijos la respetaran como autoridad, una orden sería suficiente para que su hijo le pudiera obedecer. Verso 12, por favor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Interesante cuál era la comparación que estas personas hacían. ¿Con quién se comparaban? Se comparaban con ellos mismos. Un comentarista dijo que tenían un club de admiración entre ellos. Se gloriaban. Se decían palabras lisonjeras entre todos. Atacaban al apóstol Pablo. El pobre apóstol Pablo, debilucho, de voz débil. Pero se gloriaban ellos porque tenían esa voz y porque tenían ese mando. ¿Cuál es nuestro punto de comparación? Nos comparamos con Jesús. Ese es nuestro punto de comparación. Si tú te comparas con alguien más, probablemente vas a encontrar más de alguien más débil que tú, a quien tú puedas someterlo a ti. Pero nuestro punto de comparación es Jesús. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. Esa es la autoridad de Cristo. Ese es el ejemplo a seguir. Tu ministerio, no ejecutes tu ministerio para ganarte un club de admiradores o de fans, o para hacer de tu fanpage una montonera de me gusta. Esto no es así. El ejemplo a seguir es Jesucristo, un máximo ejemplo de quien se despojó de todo y dejó humillarse por las personas. Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos de ustedes lo hacen. Entonces, ¿pero qué hace Pablo? No se compara a sí mismo. Mira lo que dice el 13 hasta el 16. Pero nosotros nos gloriaremos desmedidamente, no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. ¿Sabes qué? Pablo está diciendo acá, ustedes que son como súper fuertes, ¿no? Súper correctos espiritualmente,
Ustedes están tomando del trabajo de alguien que lo hizo antes. Ustedes están viniendo a hacer un trabajo en una obra que ya está levantada. ¿Sabes? Es fácil llegar a una parte donde está todo hecho. Y tal vez está todo ok, funcionando, tú llegas ahí. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas. Llegaron a Corinto y llegaron como a tomar autoridad a un lugar que ya estaban los fundamentos puestos y ya había un hombre que estaba trabajando ahí. Y sabes que esto es súper importante. No te tomes de algo que otro ha hecho. Eso es quitar. Al pastor, al hermano que Dios ha levantado en un lugar. Si Dios te ha llamado a algo nuevo, vete a otro lado. Pero si Dios te ha llamado acá, bueno, reconoce al pastor. Ama al pastor. Y ponte a disposición del hombre que Dios ha puesto para llevar esta obra. Estos hombres llegaron a una obra que estaba lista. ¿Y qué hicieron? No empezaron a llevar a la gente a Cristo, sino hacia ellos mismos. Nosotros no llevamos a las personas hacia nosotros mismos. Nosotros llevamos a las personas a depender de Jesucristo. La consejería tiene un límite para mí. Concuerdo mucho con el pastor Chuck Smith, que él dijo que un tiempo estaba tan ocupado en consejería, no digo que no hay que hacer, pero dijo que él estaba tan ocupado con consejería que se cuestionó si realmente estaba llevando a la gente a Cristo o a él. Estas personas estaban llevando a la gente hacia ellos mismos. Pero fue Pablo el que pagó. ¿Qué precio pagó por abrir esta iglesia de Corinto? Trabajó duro. Para no ser gravoso a ellos, se juntó con el matrimonio de Priscila y Aquila. Eran del mismo oficio. Aquila con él por la noche trabajando, fabricando carpas, vendiéndolas probablemente en el día, predicando durante los horarios libres, yendo los sábados a la sinagoga a predicar, para que lleguen un par de personas y se apropien de una iglesia y traten de establecer una autoridad desde la carne. Entonces Pablo no. Por eso Pablo dice, no nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos entonces? Versículo 17. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que el Señor alaba. Es fácil alabarse a sí mismo. Tú te puedes alabar a sí mismo y decir, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo un buen trabajo, estoy haciendo bien el ministerio, estoy haciéndolo el descueve. Pero ten cuidado, porque el que debe aprobarte no eres tú. Es más, ni siquiera el que debe aprobarte son las personas. El que debe aprobarte es el Señor. Él es el que aprueba o desaprueba el ministerio, tu servicio. No nosotros, ni la gente. Jesucristo lo aprueba. Por eso el que se gloría. Si hay algo de que gloriarse, nos gloriamos en lo que el Señor ha hecho. Nos gloriamos en Él. Buscamos su aprobación. Buscamos glorificarlo a Él.
Buscamos que Él sea glorificado en nuestro ministerio, en nuestra vida, en esta iglesia, en esta congregación. ¿Sabe lo que buscamos, familia? Que Jesucristo sea glorificado. No te necesita a ti ni me necesita a mí. Él no quiere compartir su gloria ni contigo, ni el ministerio de niños, ni el ministerio de alabanza, ni el ministerio tanto, ni mi ministerio. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él es el que tiene que ser gloriado y nuestra gloria debe ser en Él. Nuestra aprobación no debe venir de nosotros. Tal vez tú dices, nadie me dice que lo estoy haciendo bien. Estás buscando la aprobación de los hombres. Busca la aprobación del Señor. ¿O tú crees que alguien me ha aplaudido? Cuando llegué al ministerio, como te conté, todo lo contrario. No había otro. Tú no eres capaz. Y no soy capaz. He sido quebrantado por el Señor. Y no quiero dejar de ser quebrantado por Él. Porque el ser quebrantado por el Señor es la única manera de hacer el ministerio a la manera de Dios. No hay otra forma de hacer el ministerio a la manera de Dios que ser quebrantado por Dios. Para depender de Él absolutamente en todo. Mi buen Dios, gracias por esta mañana.